Vamos a ver la diferencia entre síndrome o trastorno facticio versus malingering. El trastorno facticio, también llamado síndrome de Munchausen, puede ser infligido en uno mismo, entonces para uno mismo, o superimpuesto en otros. Este es síndrome de Munchausen, y cuando es en otros es síndrome de Munchausen impuesto en otros, o síndrome de Munchausen by proxy. Esto es trastorno facticio. Entonces, el trastorno facticio, el paciente se fabrica los síntomas, o sea, de alguna manera como que se enferma, y el paciente entonces va al hospital, y su ganancia, o sea, lo que busca es ser admitido al hospital. Y, o sea, no sabemos por qué la motivación es inconsciente, pero el acto de hacerlo, el acto es consciente. O sea, literal lo está fabricando y el paciente sabe que los está fabricando, pero no, o sea, la motivación es inconsciente y no sabemos para qué quiere estar en el hospital. O sea, lo único que le importa es que lo admitan al hospital, entonces constantemente va ahí y o sea, se infecta, de alguna forma se enferma, intencionalmente se enferma, y entonces lo admiten al hospital. Generalmente ellos iban a seguir el tratamiento que el médico le dé. Aquí lo que el paciente hace es asumir el papel del paciente. Entonces se hace un paciente, o sea, se enferma, intencionalmente se enferma. Y si el médico le quiere hacer pruebas o así, se enoja, pero se enoja nada más porque ya quiere que lo admitan. Lo único que le importa es que lo admitan al hospital. Y se ve muy común en los pacientes o en las personas que trabajan en los hospitales o así, y es un poco más común en las mujeres. Entonces intencionalmente hacen algo para enfermarse o para parecer que están enfermos, y entonces los admiten. Esto si al paciente no lo admiten, generalmente hace demandas o denuncias del hospital porque no lo quisieron admitir. El síndrome de Munchausen by proxy, o sea, cuando está impuesto en otra persona, generalmente es impuesto en un niño o impuesto en una persona grande, y aquí, como en lugar de asumir el papel del paciente, es asumir el papel del cuidador preocupado. Entonces hacen algo donde el niño se infecta y lo llevan al hospital, y ahí como lo que está haciendo es que el médico vea que a esta persona le está importando el niño o así. Entonces enferman al niño y lo llevan al hospital, y luego ya lo tratan o lo regresan, y mientras está en el hospital, pues el médico dice que está bien, que usted, o sea, lo ve y no tiene nada. Y luego cuando está en la casa lo regresan y, o sea, se pone mal el niño porque lo están enfermando. Lo regresan, y mientras está en el hospital, entonces la persona esta no le está haciendo nada al niño, y entonces el niño está bien. Entonces esta es impuesta en otros y esta es impuesta en uno mismo. En malingering, el paciente también fabrica los síntomas de estar enfermo, pero aquí la motivación es consciente, y el hacerlo, el acto, es consciente. O sea, el paciente aquí literal lo único que quiere es ganar algo secundario. Aquí la ganancia era primaria y era, digamos, interna, que es que lo admitieran al hospital. Y aquí la ganancia es secundaria. Secundaria es por obtener dinero o por obtener algo, como por ejemplo no ir a trabajar o así, entonces se hace el enfermo. Y ya cuando pasa la semana o así que no quería ir a trabajar, entonces ya dice que se siente bien. Y estos generalmente no siguen el tratamiento que el médico les dice, pues lo único que le importa es que el médico le firme que no vaya o algo así. Entonces generalmente están en la oficina o en el consultorio, y el paciente ahí está como los síntomas o así de enfermo, y cuando el médico sale por otra cosa, como por el papel, para afirmar que el paciente no vaya a trabajar, entonces si el paciente, ya cuando el médico salió, el paciente ya pues se relaja, ya no tiene que estar como fingiendo los síntomas, pero en el momento en el que entra el paciente,
en el que entra el médico de regreso, el paciente pues ahí ya no sabe qué hacer. Pero ahí, o sea, ahí se ve como está tratando otra vez de volverse a poner como si estuviera enfermo. Y ahí es donde generalmente los médicos se dan cuenta. Y también cuando el médico le está pidiendo las pruebas o así, o sea, pruebas de estudios de laboratorio o así, para ver si tiene la enfermedad o sí, estos no quieren. Pero a diferencia del trastorno facticio, aquí el paciente con trastorno de facticio no quiere o se enoja mucho, pero porque no le importa, se dice que para qué, que ya que nada más lo admitan. Y en este el paciente se enoja porque sabe que los resultados le van a salir bien. Y entonces no le van a dar lo que el paciente quiere, que aquí es una ganancia secundaria, es por ejemplo un papel para no ir a trabajar. Entonces, en un sentido, esta no es una enfermedad mental, es como una mentira, pero a lo grande. Y en este sí es un trastorno porque no sabemos por qué el paciente está haciendo la cosa, o sea, su motivación de hacerlo es inconsciente. Entonces, en trastorno facticio, que puede ser impuesto en uno o impuesto en otros, la ganancia es primaria y en el malingering la ganancia es secundaria.